¿Qué sucede cuando el rencor de 20 años se encuentra cara a cara con el filo de la espada? ¿Es posible trazar una línea en la tierra que no solo separe a dos hombres, sino que detenga una guerra que parecía inevitable? Imagina dos ejércitos, o mejor dicho, dos familias unidas por la sangre pero divididas por la traición, encontrándose en las sombras de los montes de Galaad. El aire está cargado con el peso de 2 décadas de heridas abiertas, de salarios cambiados 10 veces y de una huida desesperada bajo el amparo de la noche. Labán no venía a despedirse con un beso, venía con el poder de reclamar lo que consideraba suyo y el corazón endurecido por la sensación de pérdida. La venganza estaba lista, el escenario estaba puesto para un final trágico, pero en el silencio de la madrugada, una advertencia divina cambió el curso de la historia. Algo, o más bien alguien, detuvo la mano que estaba a punto de golpear. Hoy seremos testigos del cese de una herida de 20 años, el momento exacto en que el pasado y el futuro chocan. Veremos cómo una simple acumulación de rocas se transformó en Mizpa, el centinela eterno que vigilaría que estos dos hombres jamás volvieran a cruzarse para hacerse daño. Esta es la historia de la advertencia final, el relato de una piedra que se convirtió en frontera y el testimonio de cómo Dios interviene cuando el odio humano está a punto de desbordarse. Prepárate para descubrir el secreto de la piedra que separó dos destinos para siempre. Bajo el cielo plomizo de los montes de Galaad, el aire se sentía espeso, cargado con el polvo de una persecución que había durado 7 días y el peso de 20 años de injusticias. Jacob y Labán se encontraban frente a frente, dos hombres unidos por la sangre pero separados por un abismo de resentimiento. El viento soplaba entre los matorrales, pareciendo llevar los ecos de los años de servicio bajo el sol abrasador y las noches de frío, mientras las manos de los hombres de Labán acariciaban los pomos de sus espadas, esperando una orden que derramara la sangre de la familia. Labán rompió el silencio con una voz que vibraba entre la autoridad y la desesperación, mirando a su alrededor con ojos que reclamaban lo que ya no le pertenecía. Gritó que aquellas mujeres eran sus hijas, que aquellos niños eran sus nietos y que el ganado que pastaba cerca era suyo. Cada palabra era un intento de aferrarse a un pasado que se le escurría entre los dedos. Sin embargo, en su interior, una voz más poderosa que su orgullo resonaba como un trueno, la advertencia que Dios le había dado en sueños la noche anterior, prohibiéndole hablar a Jacob tanto para bien como para mal con intenciones violentas. La venganza, que había sido su único motor durante días de galope frenético, se detuvo en seco ante la soberanía divina. Fue entonces cuando la atmósfera cambió, pasando de la amenaza de una masacre a la solemnidad de un pacto ineludible. Labán, comprendiendo que no podía vencer al destino protegido por Dios, propuso una alianza, un testimonio que quedara grabado no en pergaminos, sino en la misma piel de la tierra. Jacob, el hombre que había luchado contra ángeles y hombres, aceptó el desafío con la seriedad de quien sabe que está trazando la línea definitiva de su libertad. No habría más huidas en la noche ni más cambios de salario. La herida de 20 años estaba a punto de recibir su última sutura. Jacob se agachó y, con un esfuerzo que simbolizaba el cierre de su etapa de servidumbre, levantó una gran piedra y la erigió como una columna solitaria en medio del paisaje agreste. A su orden, sus parientes comenzaron a recoger piedras, una por una, amontonándolas hasta formar un túmulo imponente. Era un altar de rocas mudas pero elocuentes, un monumento a la supervivencia y a la justicia divina. Allí, sobre aquel montón de piedras que representaba el peso de sus conflictos pasados, se sentaron a comer, sellando con pan y sal un armisticio que el mundo entero recordaría.
El silencio que siguió fue interrumpido por la dualidad de las lenguas, marcando el inicio de dos naciones distintas. Labán llamó a aquel lugar Jegar Sahaduta, mientras que Jacob lo nombró Galaad, ambos términos gritando al cielo la misma verdad: este montón de piedras es testigo. Pero Labán añadió un nombre que enviaría un escalofrío por la columna de cualquier hombre: Mizpa. Con voz solemne, sentenció que Dios vigilaría entre ambos cuando estuvieran apartados el uno del otro, una advertencia final de que, aunque los ojos humanos no pudieran verse, el ojo del Creador siempre estaría sobre sus actos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Labán extendió su mano hacia el túmulo de piedras y lanzó una advertencia cargada de drama y protección paternal. Juró que, si Jacob afligía a sus hijas o tomaba a otras mujeres, aunque ningún hombre estuviera presente para verlo, Dios sería el testigo y juez de tal traición. En ese momento, la piedra dejó de ser un simple mineral para convertirse en un centinela espiritual, una frontera moral que Jacob no podría cruzar sin enfrentar las consecuencias de lo sagrado. La piedra que separó dos destinos se alzaba ahora como un muro invisible entre el pasado de Jacob en Mesopotamia y su futuro en la tierra prometida. Labán señaló el montón y la columna, declarando que aquel lugar era una frontera infranqueable para el mal. Ni él pasaría más allá para dañar a Jacob, ni Jacob cruzaría hacia él con intenciones hostiles. Era el cese definitivo de la hostilidad, el momento en que dos caminos que habían caminado en una fricción constante finalmente se bifurcaban hacia horizontes opuestos. Para sellar este pacto de forma irrevocable, invocaron la protección y el juicio de las divinidades de sus ancestros, pero Jacob, con el corazón firme, juró por el temor de Isaac, el Dios de su padre que nunca lo había abandonado. El suspenso de la confrontación se disolvió en el humo de un sacrificio que Jacob ofreció en el monte, un aroma que subió al cielo como señal de paz. Invitó a sus parientes a participar de la comida, y en ese banquete compartido sobre las rocas de Galaad, la sombra de la muerte que había perseguido a Jacob se desvaneció por completo. Aquella noche, el sueño regresó a los ojos de los hombres, ya no perturbado por planes de traición, sino por la paz de un acuerdo terminado. La piedra de Mizpa quedó allí, solitaria bajo la luna, como el testigo eterno de que la venganza humana puede ser detenida por la voluntad de Dios. Así terminó la disputa de 2 décadas, no con el choque de espadas, sino con la erección de un monumento que recordaría a las generaciones venideras que, a veces, la mayor victoria no es destruir al enemigo, sino saber trazar la distancia necesaria para que cada destino pueda florecer en paz. La historia de Mizpa nos enseña que, en el caminar de la vida, todos llegamos a un punto donde el pasado ya no puede seguirnos. Aquel montón de piedras no fue solo una frontera geográfica, sino un altar a la liberación emocional. A veces, para avanzar hacia nuestra verdadera promesa, es necesario edificar un monumento al perdón y a la distancia, dejando atrás las cadenas de quienes nos hirieron durante años. A menudo, nos desgastamos intentando que los demás reconozcan sus errores o nos devuelvan lo que nos quitaron, tal como Jacob sufrió bajo el servicio de Labán. Sin embargo, la intervención de Dios en esta historia nos recuerda que Él es nuestro defensor en la sombra. Cuando el enemigo se levanta con poder para destruirnos, hay una mano invisible que detiene el golpe y transforma la amenaza de una guerra en la paz de un pacto. El concepto de Mizpa, que Dios vigile entre tú y yo, es una entrega total de la justicia a las manos del Creador. Significa soltar el deseo de venganza y confiar en que el ojo divino ve lo que nosotros no podemos ver. Es el descanso espiritual de saber que ya no necesitamos mirar atrás con miedo,
porque hemos dejado nuestras heridas en el lugar donde Dios ha puesto una frontera infranqueable. La piedra que Jacob levantó representa nuestra propia firmeza espiritual. Para sanar una herida de 20 años, no basta con palabras, se requiere una decisión sólida y visible. Debemos ser capaces de señalar ese momento en nuestras vidas y decir, hasta aquí llegó el dolor, hasta aquí llegó el conflicto. Solo cuando nos atrevemos a levantar ese muro de protección espiritual, podemos caminar libres hacia el horizonte que Dios ha dibujado para nosotros. Hoy, pregúntate cuál es ese Labán del que necesitas despedirte y cuál es la piedra que debes colocar para proteger tu paz. No temas a la separación de los destinos, pues a veces la mayor bendición no es la reconciliación total, sino la liberación mutua. Que el centinela divino vigile tus pasos y que, al igual que Jacob, puedas dejar atrás el desierto de la opresión para entrar finalmente en la tierra de tu propósito. Amado Dios, te damos gracias en este momento por ser el guardián silencioso de nuestros caminos y por las fronteras que, en tu infinita sabiduría, has trazado para protegernos. Te agradecemos porque, al igual que hiciste con Jacob en los montes de Galaad, tú detienes la mano del opresor y transformas los planes de venganza en pactos de paz, demostrando que tu justicia siempre llega a tiempo para rescatar al que confía en ti. Gracias, Señor de la historia, por las piedras de Mizpa que has permitido que levantemos en nuestras propias vidas. Te bendecimos por cada ciclo de dolor que has cerrado y por cada herida de años que hoy, bajo tu mirada, encuentra finalmente el descanso. Gracias por ser ese testigo invisible que vigila entre nosotros, dándonos la seguridad de que no necesitamos pelear nuestras propias batallas cuando tú eres nuestra muralla y nuestra defensa. Te agradecemos por la claridad de espíritu para identificar el momento de partir y por la fuerza para levantar monumentos de gratitud en medio de nuestros desiertos. Gracias porque, aunque el pasado intente perseguirnos con reclamos y sombras, tú estableces un límite que el mal no puede cruzar, permitiendo que caminemos libres hacia las promesas que tienes guardadas para nosotros y nuestras familias. Finalmente, te damos gracias por tu presencia constante que nos enseña que la paz es el regalo más grande tras la prueba. Nos postramos ante ti reconociendo que cada piedra en nuestro camino no fue un tropiezo, sino el material con el que hoy construimos un altar a tu fidelidad. Que tu bendición nos acompañe al cruzar hacia nuestro nuevo destino, sabiendo que tú vas delante de nosotros como guía y detrás de nosotros como protector eterno. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.